Demócrito. El primer modelo atómico postulado por el filósofo griego Demócrito. Demócrito fue un filósofo griego prosocrático y matemático que vivió entre los siglos 5-4 a.C., discípulo de Leucipo. Se le llamaba también el filósofo que ríe. Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras más pequeñas. Por esta misma razón llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisibles. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. Atómico de Dalton surgió en el contexto de la química. Fue el primer modelo atómico con bases científicas, propuesto entre 1803 y 1807 por John Dalton, aunque el autor lo denominó más apropiadamente teoría atómica o postulados atómicos. El modelo permitió aclarar por primera vez por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones y por qué cuando dos sustancias reaccionaban para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. Una de las dos características más importantes del modelo atómico son: la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir en ninguna reacción química y nunca cambian. La segunda es: los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson, también llamado budín de pasas, fue propuesto por Joseph John Thomson en 1897. El físico británico Thomson descubrió el electrón al deducir que los rayos catódicos estaban formados por partículas negativas. Dedujo que los rayos catódicos no estaban cargados ni eran átomos, así que eran fragmentos de átomos o partículas subatómicas. A estas partículas les dio el nombre de electrones. A Thomson también se le atribuye el descubrimiento de los isótopos, así como el invento del espectrómetro de masa. J. J. Thomson propuso el modelo que lleva su nombre para explicar la estructura atómica. Este consistía en una esfera de materia no uniforme cargada positivamente donde se encuentran insertadas las partículas negativas, es decir, los electrones. De ahí que también se le conoce a este modelo como budín de pasas, por la semejanza con este dulce inglés. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico y teoría sobre la estructura interna del átomo, propuesta por el químico y físico británico-holandés Ernesto Rutherford, para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro realizado en 1911. El modelo de Rutherford fue el primer modelo atómico que consideró al átomo formado por dos partes: la corteza, constituida por todos sus electrones, girando a gran velocidad alrededor de un núcleo muy pequeño, que concentra toda la carga eléctrica positiva y casi toda la masa del átomo. Modelo atómico de Bohr. El físico danés Niels Bohr propuso un nuevo modelo atómico que se basa en tres postulados. Primer postulado: los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. Segundo postulado: los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en aquellas órbitas para las cuales el momento angular del electrón es un múltiplo entero de h-2p, siendo h la constante de Planck, m la masa del electrón, b su velocidad, r el radio de la órbita y n un número entero, llamado número cuántico principal, que vale 1 en la primera órbita, 2 en la segunda, etc. Tercer postulado: cuando un electrón pasa de una órbita externa a una más interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. Mientras el electrón se mueve en cualquiera de estas órbitas, no irradia energía, solo lo hace cuando cambia de órbita. Si pasa de una órbita externa de mayor energía a una órbita interna de menor energía, emite energía y la absorbe cuando pasa de una órbita interna a otra más externa. Por tanto, la energía absorbida o emitida será E2 menos E1 igual a HB.
En resumen, podemos decir que los electrones se disponen de diversas órbitas circulares que determinan diferentes niveles de energía. El modelo atómico de Schrödinger 1924 es un modelo atómico. Erwin Alexander Schrödinger fue un físico austriaco naturalizado irlandés. En este modelo se contemplaban originalmente los electrones como ondas de materia. Sin embargo, el nombre de modelo atómico Schrödinger puede llevar a una confusión, ya que no se define la estructura completa del átomo. El modelo de Schrödinger explica solo la estructura electrónica del átomo y su interacción con la estructura electrónica de otros átomos, pero no describe cómo es el núcleo atómico ni su estabilidad. Si bien el modelo de Schrödinger describe adecuadamente la estructura electrónica de los átomos, resulta incompleto en otros aspectos.